Cada año se producen algunos de los vehículos más avanzados jamás creados por el ser humano, máquinas capaces de superar los 350 km/h mientras soportan fuerzas extremas y cuestan más de $150 millones cada una. Estamos hablando de los autos de Fórmula 1, auténticas obras maestras de ingeniería donde cada pieza está diseñada con una precisión absoluta para lograr un solo objetivo, ser el vehículo más rápido del circuito. Pero lo verdaderamente impresionante es que estas máquinas no nacen en la pista, nacen dentro de fábricas de alta tecnología donde cientos de ingenieros, técnicos y especialistas trabajan durante meses construyendo cada componente con un nivel de precisión que pocas industrias pueden igualar. En estas instalaciones ultramodernas equipos legendarios como Ferrari, Mercedes, Red Bull o McLaren desarrollan desde cero los autos que competirán en el campeonato más exigente del automovilismo mundial. Gigantescos centros de ingeniería donde la aerodinámica, la electrónica, los materiales avanzados y la mecánica de precisión se combinan para crear vehículos capaces de desafiar las leyes de la física. Así que hoy vamos a entrar directamente al interior de estas fábricas para descubrir cómo se fabrica desde cero uno de los autos más rápidos y complejos del planeta. Todo comienza mucho antes de que exista una sola pieza física del auto. Comienza en los centros de diseño. En enormes salas llenas de pantallas, simuladores y estaciones de trabajo avanzadas, cientos de ingenieros analizan cada detalle del vehículo que aún no existe. Aquí se toman las decisiones que definirán el rendimiento final del auto. Cada milímetro del vehículo debe ser pensado cuidadosamente porque en Fórmula 1 incluso el cambio más pequeño puede marcar la diferencia entre ganar una carrera o perderla. El proceso comienza con modelos digitales extremadamente complejos creados mediante programas de diseño tridimensional utilizados en la industria aeroespacial. Los ingenieros construyen virtualmente todo el vehículo desde cero, incluyendo el chasis, la suspensión, el sistema aerodinámico y cada una de las piezas que lo componen. Cada curva del auto es calculada. Cada superficie es optimizada. Cada componente es analizado miles de veces. Porque cuando un vehículo circula a más de 300 km/h, el aire se convierte en una fuerza gigantesca capaz de frenar el auto o incluso desestabilizarlo. Por eso la aerodinámica es una de las áreas más importantes de todo el proyecto. Los ingenieros utilizan simulaciones extremadamente avanzadas para observar cómo el aire se mueve alrededor del vehículo mientras circula a velocidades extremas. Estas simulaciones permiten detectar turbulencias, pérdidas de presión o cualquier problema que pueda afectar la estabilidad del auto. Miles de configuraciones son probadas digitalmente. Pequeñas modificaciones en el diseño pueden mejorar significativamente el rendimiento. Un simple cambio de unos pocos milímetros en un alerón puede aumentar la carga aerodinámica y permitir que el auto tome las curvas a mayor velocidad. Este proceso de diseño puede durar meses. Durante ese tiempo, los ingenieros trabajan constantemente buscando la combinación perfecta entre velocidad, estabilidad y eficiencia aerodinámica. Pero las simulaciones digitales no son suficientes. En algún momento, el diseño debe enfrentarse a condiciones reales. Es entonces cuando se construyen los primeros modelos físicos del vehículo. Estos modelos suelen fabricarse a escala reducida y se utilizan para realizar pruebas en gigantescos túneles de viento. Los túneles de viento son enormes instalaciones industriales diseñadas para simular las condiciones reales que enfrentará el auto en el circuito. Dentro de estas instalaciones potentes ventiladores industriales generan corrientes de aire extremadamente rápidas. El modelo del auto se coloca dentro del túnel. Y los ingenieros comienzan a analizar cómo se comporta el aire alrededor del vehículo. Sensores de alta precisión registran cada detalle del flujo aerodinámico. Los ingenieros pueden observar cómo el aire golpea el alerón delantero, cómo fluye alrededor de las ruedas, cómo pasa por los laterales del auto, y cómo sale expulsado por la parte trasera. Cada turbulencia es detectada. Cada zona de resistencia es analizada. Cada pequeño detalle es optimizado. Durante estas pruebas, los ingenieros realizan modificaciones constantes en el diseño del vehículo. Cambian ángulos. Ajustan superficies. Modifican piezas aerodinámicas. Todo con un objetivo extremadamente claro. Hacer que el aire ayude al auto a mantenerse pegado al asfalto incluso cuando circula a velocidades superiores a los 300 km/h. Este fenómeno se conoce como carga aerodinámica. Y es uno de los secretos más importantes de la Fórmula 1. Gracias a la carga aerodinámica, estos autos pueden tomar curvas a velocidades que serían completamente imposibles para un vehículo convencional. Una vez que el diseño alcanza el nivel de rendimiento deseado, el proyecto finalmente recibe la aprobación para comenzar su fabricación real. Y es en ese momento cuando el auto deja de ser un modelo digital para convertirse en una máquina física. El primer componente que se fabrica es el chasis.
El chasis es la estructura principal del vehículo. Es el esqueleto que sostiene absolutamente todos los sistemas del auto. Pero a diferencia de los autos convencionales, el chasis de un Fórmula 1 no está hecho de acero ni de aluminio. Está fabricado con uno de los materiales más avanzados del mundo: la fibra de carbono. La fibra de carbono es un material extremadamente ligero, pero increíblemente resistente. Es tan fuerte que se utiliza en aviones de combate, naves espaciales y vehículos de competición de alto rendimiento. Su relación entre peso y resistencia es simplemente impresionante. Para fabricar el chasis del auto, los técnicos utilizan láminas extremadamente delgadas de fibra de carbono. Algunas de estas láminas son incluso más delgadas que una hoja de papel. Estas láminas se colocan cuidadosamente sobre moldes con la forma exacta del chasis. El proceso es extremadamente delicado. Cada capa debe colocarse con absoluta precisión, porque cualquier error podría comprometer la resistencia estructural del vehículo. Los técnicos colocan capa tras capa de fibra de carbono siguiendo patrones específicos que permiten maximizar la resistencia del material. Una vez que todas las capas han sido colocadas correctamente, el molde se introduce en una enorme máquina industrial llamada autoclave. El autoclave es básicamente un gigantesco horno de alta presión. Dentro de esta máquina, el chasis se somete a temperaturas cercanas a los 180 grados Celsius mientras se aplica una presión extremadamente alta. Este proceso permite que todas las capas de fibra de carbono se fusionen formando una sola estructura sólida. El resultado final es una pieza conocida como monocasco. El monocasco es el corazón estructural del Fórmula 1. Es la célula de supervivencia donde se sienta el piloto. Y su resistencia es simplemente impresionante. Aunque pesa apenas entre 35 y 50 kilogramos, puede soportar impactos enormes sin deformarse. Para ponerlo en perspectiva, el chasis de un auto convencional puede pesar más de 300 kilogramos. El monocasco de un Fórmula 1 pesa 6 veces menos y es muchísimo más resistente. Después de salir del autoclave, el chasis pasa por un proceso exhaustivo de inspección. Los técnicos revisan cada milímetro de la estructura buscando cualquier imperfección. Se utilizan escáneres avanzados y pruebas de ultrasonido para asegurar que la pieza es completamente perfecta. Solo cuando el monocasco supera todas las pruebas de calidad, puede continuar hacia la siguiente fase de producción. Porque ahora comienza una de las partes más impresionantes de todo el proceso: la instalación del corazón del auto, el motor. Y es aquí donde la ingeniería de Fórmula 1 alcanza niveles absolutamente extraordinarios. Después de que el monocasco de fibra de carbono ha sido fabricado e inspeccionado, llega el momento de instalar el componente que transformará esta estructura ultraligera en una auténtica máquina de competición capaz de superar los 350 km por hora los circuitos más exigentes del mundo. Ese componente es la unidad de potencia híbrida de Fórmula 1, uno de los motores más avanzados jamás creados en la industria automotriz y capaz de generar más de 1000 caballos de fuerza mientras gira a velocidades superiores a las 15.000 revoluciones por minuto. La fabricación de este motor comienza con bloques metálicos fabricados con aleaciones especiales diseñadas para soportar presiones extremas y temperaturas que pueden superar fácilmente los 1000 grados durante una carrera. Estos bloques llegan a centros de mecanizado de altísima precisión donde máquinas controladas por computadora tallan cada componente del motor con tolerancias microscópicas para asegurar que todas las piezas encajen perfectamente. Cada pistón, cada válvula, cada eje y cada componente interno debe ser fabricado con una precisión absoluta, porque incluso el error más pequeño podría provocar una falla mecánica cuando el motor está funcionando al límite. Después del mecanizado, las piezas pasan por estrictos controles de calidad donde ingenieros revisan cada superficie utilizando instrumentos de medición extremadamente precisos. Una vez aprobadas las piezas, comienza el proceso de ensamblaje, una etapa donde técnicos especializados montan cada componente del motor cuidadosamente utilizando herramientas calibradas para asegurar que todo funcione perfectamente. Cuando el motor está completamente ensamblado, se coloca en bancos de pruebas donde es encendido por primera vez y sometido a simulaciones que replican exactamente las condiciones extremas de una carrera. Durante estas pruebas, los ingenieros analizan temperatura, presión, vibraciones y potencia generada para asegurarse de que el motor puede operar al máximo rendimiento sin fallar. Solo cuando supera todas estas pruebas, la unidad de potencia recibe la aprobación para ser instalada en el chasis del vehículo. El motor se conecta entonces al monocasco de fibra de carbono, convirtiéndose oficialmente en el corazón de la máquina. Después llega la instalación de la transmisión, una caja de cambio secuencial de 8 velocidades capaz de realizar cambios de marcha en apenas unas milésimas de segundo mientras transmite toda la potencia del motor hacia las ruedas traseras. Este sistema permite que el auto acelere de forma continua sin perder impulso mientras circula a velocidades extremas en el circuito. El siguiente paso es la instalación de la suspensión,
Un sistema diseñado para mantener las ruedas firmemente pegadas al asfalto incluso cuando el auto experimenta fuerzas extremas durante las curvas y las frenadas violentas. Los brazos de suspensión están fabricados en fibra de carbono ultrarresistente y se combinan con sistemas hidráulicos extremadamente precisos que permiten ajustes milimétricos según las características de cada circuito. Después se instala el sistema de frenos, compuesto por discos de carbono reforzado capaces de soportar temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius mientras reducen la velocidad del auto de más de 300 km por hora en apenas unos segundos. Una vez que el motor, la transmisión, la suspensión y los frenos están instalados, el auto ya es una máquina completamente funcional. Pero todavía falta uno de los elementos más importantes para su rendimiento: la aerodinámica. A velocidades extremas, el aire ejerce fuerzas gigantescas sobre el vehículo, por lo que cada pieza de la carrocería está diseñada para controlar el flujo de aire con precisión absoluta. Los paneles exteriores fabricados en fibra de carbono dirigen el aire alrededor del auto para reducir la resistencia y aumentar la carga aerodinámica que mantiene el vehículo pegado al asfalto. El alerón delantero redirige el flujo de aire alrededor de las ruedas y prepara el flujo aerodinámico del resto del vehículo. Debajo del auto, el suelo aerodinámico acelera el aire creando una zona de baja presión que genera un efecto de succión que literalmente pega el auto contra la pista. En la parte trasera, el alerón posterior estabiliza el vehículo mientras genera carga adicional sobre las ruedas traseras. Después de instalar todas las piezas aerodinámicas, el auto comienza a parecerse al Fórmula 1 que veremos en las carreras. Pero todavía necesita su sistema de control. Los Fórmula 1 modernos están equipados con cientos de sensores que monitorizan constantemente el comportamiento del motor, los frenos, los neumáticos y muchos otros sistemas del vehículo. Toda esta información es enviada en tiempo real a los ingenieros del equipo que analizan los datos para optimizar el rendimiento del auto. El centro de control para el piloto es el volante, un panel de mando fabricado en fibra de carbono que incluye más de 20 botones y controles que permiten ajustar diferentes parámetros del vehículo durante la carrera. Cuando todos estos sistemas finalmente están instalados, el vehículo está prácticamente terminado. Pero antes de competir, debe superar las pruebas finales en pista. El auto es llevado a circuitos privados donde pilotos de prueba lo llevan al límite mientras ingenieros analizan miles de datos sobre su rendimiento. Si algo no es perfecto, se realizan ajustes y el auto vuelve a probarse una y otra vez hasta alcanzar el rendimiento ideal. Finalmente llega el último paso. El auto recibe su pintura definitiva, los colores del equipo y los logotipos que lo representarán durante toda la temporada. Es en ese momento cuando deja de ser un proyecto de ingeniería y se convierte oficialmente en una máquina de Fórmula 1 lista para competir en los circuitos más rápidos y exigentes del mundo.